Bueno, solo han pasado 2 minutos, perdonar estos problemas técnicos, son los problemas, como diría mucha gente del directo. Bueno, pues simplemente deciros que daros las gracias primero por venir, a los que estéis aquí. Vuelvo a repetir que parece que no se ha oído, por ahí me están diciendo que no se había oído, etcétera. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí en este canal, en el canal de Coaching para Todos. Hoy creo que esta hora que hemos venido a pasar juntos va a ser sobre todo muy interesante. A nadie se le escapa la situación tan difícil que estamos viviendo y que lo que se avecina, pues evidentemente no tiene muy buena pinta, esa es la verdad. Yo os prometo que hoy va a ser este tiempo que estemos juntos muy provechoso porque vamos a estar una hora más o menos hablando de reinventarse. Y me voy a basar para ello en mi propia experiencia, en lo que hice yo allá por el 2009 aproximadamente, cuando entró la famosa ya crisis que empezó más o menos sobre el 2008 y acabó pues, sobre el 2015 más o menos. Bueno, ahora os cuento. Lo primero es presentarme oficialmente para los que no me conocéis y para eso voy, si me permitís, a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en la pantalla. Ahora, perfecto. Estamos compartiendo pantalla. Pues, como os decía, quería presentarme. Mi nombre es José Barroso, me llamo José Barroso y me dedico, básicamente lo que me dedico es a ayudar a personas y a empresas a que hagan cambios en su vida y en sus negocios sin sufrir. Sin sufrir, esa es una de las máximas que tenemos y con el objetivo de que alcancen, evidentemente, el éxito, tanto personas como empresas. Soy coach, trainer en programación neurolingüística, en PNL, formador de habilidades, formador de alto rendimiento también, desde hace aproximadamente 10 años o algo más de 10 años. También mentorizo a nuevos formadores o nuevos coaches que quieran empezar a lanzar su propio negocio. Y bueno, pues ya más de 1.500 personas aproximadamente han pasado por mis cursos y acumulo prácticamente ya casi 2.000 horas de coaching. Si quieres conocer más de mí, pues puedes buscarme en todas esas redes que veis en la diapositiva. En cualquiera de esas podéis encontrarme y podéis encontrar un poco también lo que hago. Bueno, pues una vez que nos hemos presentado, voy a empezaros a contar una historia que tiene que ver con eso que se ve ahí en la pizarra. Vamos a remontarnos a una mañana de junio del 2009. Yo estaba en un hotel en el madrileño barrio de las Letras. Los que conozcáis el barrio de las Letras sabéis que es un barrio muy, muy típico de Madrid, céntrico, un barrio de callejitas estrechas, y hay hoteles de diseño. Bueno, pues en ese hotel estábamos, en la empresa donde yo estaba, organizando una jornada de formación. Concretamente en esa jornada de formación estábamos viendo un poco cómo acometer el nuevo año que se nos presentaba por delante y los problemas que ya empezaba a haber, y además a ver un software concreto que quería implantar la empresa. Y cuando más o menos era la hora de comer, ya sabéis que en Europa, bueno, estábamos evidentemente, no lo he dicho, digamos todo el staff europeo, la empresa era americana, pues unas 150 personas aproximadamente. Y cuando fuimos a comer, una de las personas que, bueno, pues hacía las veces de responsable de la oficina de Madrid de la empresa, me llamó, me dijo, ¿puedes venir un momento? Ese puedes venir un momento, a mí en principio no me pareció nada bueno, evidentemente. Y bueno, le acompañé y al fondo del lobby estaba la directora de Recursos Humanos y la responsable de todo el mercado español. Pues las dos, además me acordaré perfectamente de la imagen, las dos brazos cruzados, piernas cruzadas, cabeza baja, pues como en presagio de toda esta tormenta que se avecinaba.
Yo ya, cuando llegué allí, llevaba en la mano la BlackBerry. En aquella época se llevaban BlackBerrys. La BlackBerry de empresa, pues dejé la BlackBerry de empresa encima de la mesa y sabiendo ya que ya no la iba a utilizar más. Evidentemente, lo que se produjo en ese momento fue un despido. La empresa me despidió a una edad, bueno, pues que es una edad que normalmente yo suelo decir que es la edad para la cual para las empresas no existimos, ¿no? En la cual para las empresas no existimos, que eran los 45 más un año. Es decir, había pasado un año de los 45, que es esa edad que dicen que, bueno, pues, en la cual ya las empresas se han olvidado de ti. Bueno, pues esa es un poco la historia, ¿no? Yo lo que sufrí en ese momento fue aquello que llamaban entrar en pánico, ¿no? Y estuve haciendo todo lo que después supe que hace la mayoría de las personas que les pasa lo mismo, ¿no? Imponerse horarios absolutamente kafkianos, buscando trabajo en las redes. Todavía había anuncios en periódico, pues buscando en periódico. Un poco, como se suele decir, un poco a tontas y a locas, se suele decir, sin saber siquiera qué estaba buscando. Porque la situación evidentemente no era algo que entrara en mis planes y por tanto no la tenía controlada. Por aquel entonces, yo lo que tenía únicamente en la cabeza eran palabras como necesidad, como escasez y evidentemente otras muy, muy negativas, palabras muy negativas por el estilo. Obviamente, todo ese machaqueo, esa tortura mental hace que, bueno, pues que estés permanentemente, durante esa época estuve permanentemente agotado, permanentemente estresado, permanentemente en tensión. Y así es muy difícil, evidentemente, tener la mente clara cuando sabes que tienes que enfrentarte a un reto como el de volver al mundo laboral. Además, había un componente muy importante de nivel emocional que estaba influyendo en la multiplicación de mi estrés. Eso era lo que yo veía, lo que estáis viendo vosotros ahora mismo en la pantalla, estrés. Descubrí que estaba profundamente resentido con la empresa que me había despedido. Y además estaba profundamente disgustado conmigo mismo por no haberlo podido evitar o haberlo podido prever. Incluso empecé a echar pestes de otras empresas donde yo me había marchado unos años antes, primero echándoles la culpa de haberme marchado yo, lo cual es bastante desquiciante, y más tarde echándome la culpa yo mismo de haberme ido. Eso es más flipante todavía, evidentemente. La verdad es que fueron meses muy, muy, muy complejos, muy, muy, muy complicados a nivel emocional. Pero un buen día lo que hice fue levantarme y mirarme al espejo. Y como dijo Steve Jobs, este que tenéis aquí en la pantalla, en su discurso en la Universidad de Stanford, lo tenéis en YouTube, si lo queréis buscar. Es un discurso famosísimo. Lo que vi en el espejo en ese momento no me gustó y no me gustó absolutamente nada. Me dije entonces que algo habría que hacer para salir de esa dinámica y buscar una forma sobre todo, de ganarme la vida de forma diferente. Me decidí a estudiar en serio, porque antes había tenido un pequeño curso de 40 horas en coaching, algo que realmente me llamaba la atención, estudiar coaching. Además, había tenido ocasión de probarlo en persona, en un proceso, estando en una de las empresas donde desarrollé mi carrera. Pero conforme iba avanzando el curso de coaching, a partir de lo que yo iba aprendiendo, mi perspectiva se iba modificando. Si un curso de coaching está bien diseñado, bien hecho, bien impartido, es necesario absolutamente desnudarse, entre comillas, evidentemente, emocionalmente hablando. No se puede aprender coaching, es imposible, para mí es imposible, sin ser extremadamente sincero con uno mismo y conocerse muy, muy profundamente.
Así que en todo este proceso descubrí que estaba siendo víctima de mis propias emociones, ¿no? Que estaba secuestradísimo por mis emociones, en una situación en la que es, de verdad, os lo digo en serio, extremadamente importante tenerlas bajo control para poder pensar claramente. ¿Mm? Y a mí me pagaban, y supongo que como a algunos de los que estáis escuchando esto y que, bueno, pues han podido perder su trabajo, y a mí me pagaban además muy bien, por cierto. Pero me pagaban fundamentalmente por ser objetivo, por ser racional, por ser desapasionado, desapasionado, tomando decisiones, pensando y tomando decisiones. Naturalmente, pues para que estas decisiones fueran lo más adecuado y lógico posible y consiguieran el efecto deseado en la empresa. Y entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo en ese momento? Estando como yo estaba, trabajando para mí mismo. Yo me gusta decir que en ese proceso de haber perdido el trabajo, uno empieza a ser el CEO, el manager, el director de su propia empresa, que es él mismo o ella misma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no lo hacía en ese momento si lo había hecho para las empresas? Y aquí viene la primera clave de las 3 que quiero compartir con vosotros. Hay que hacerse con el control de las emociones propias. Y además, como se pone ahí en la diapositiva, soltar el pasado. ¿De acuerdo? En esa situación es extremadamente importante, digo extremadamente de verdad, conocer y ser consciente de qué es lo que estamos sintiendo, el por qué y de dónde viene. Y en ese trance lo que más ayuda es soltar el pasado, dejarlo ir. ¿De acuerdo? Para empezar a trabajar en esa nueva empresa en la que somos nosotros los directores generales de nosotros mismos, debemos tener sobre todo la mente clara y el máximo equilibrio. Y no permitir que las decisiones que tenemos que tomar, la planificación que deberemos de hacer y todo lo demás que rodea esta nueva situación se vean alteradas por el componente emocional, por las emociones. Igualito que cuando nos pagan por ello las empresas donde estamos, donde hemos estado, ¿no? Bien, pues fijaros que para mí yo descubrí que en ese proceso de un poco de descontaminación, lo digo como lo pienso, descontaminación, ayuda mucho el saber hasta qué punto estamos influidos por esa emoción que nos ha provocado el que nos hayan despedido o la pérdida del trabajo. En ese proceso ayuda muchísimo. ¿Hasta qué punto saber cuánto nos está impidiendo esa emoción pensar claro y tomar decisiones claramente? Fijaros, en coaching se utiliza mucho lo que se llama la técnica del espejo. Los coaches trabajamos haciendo que el cliente se vea reflejado en nosotros. De alguna forma intentamos que el cliente se vea en nosotros y así poder reflexionar sobre lo que está viendo el cliente y descubrir cosas que, pues aun teniéndolas en la cabeza, bueno, pues no es capaz todavía de advertirlas. ¿De acuerdo? Hay otras técnicas que se usan, además de esta del espejo. Por ejemplo, en PNL, en programación neurolingüística, se usa una técnica que se llama posiciones perceptivas, donde se trabaja con la posibilidad de situarnos bueno, dentro de la personalidad o dentro del punto de vista de la otra persona. E intentar, de alguna manera, verlo desde 3 posiciones, la nuestra, la de esa persona y una posición externa, para luego, posteriormente, sacar conclusiones de todo ello. Pero más allá de técnicas, claro, vosotros me diréis, bueno, y cuando no hay coach, ¿qué pasa? Cuando no hay nadie que nos ayude con esto. Bueno, pues cuando no hay coach, una técnica para trabajar con el espejo, por ejemplo, es la de escribir.
La de escribir, y eso, tomaros nota si queréis, porque es importante. Escribir cómo nos sentimos acerca de situaciones concretas, determinadas, que estamos trabajando, que nos están pasando. Eso sí, aquí no vale engañarse. Aquí no vale engañarse. Además, está prohibido callarse. Todo lo que nos venga a la cabeza hay que echarlo encima del papel, vomitarlo encima del papel. Si no eres honrada o honrado contigo mismo, mejor no pierdas el tiempo. Te lo digo de verdad. La ventaja que tiene escribir en tercera persona es que lo que se escribe puede leerse y el efecto es similar al de un espejo. Al del espejo, evidentemente, pues, con el coach delante hay más potencia, pero el efecto es bastante similar, ¿no? Lo vemos en tercera persona, lo vemos desde fuera, lo podemos analizar desde fuera. Fijaros, hay que usar un cuaderno nuevo. Lo podéis, bueno, pues evidentemente comprar después de que acabe este evento, evidentemente, o mañana. Pero es importante que sea un cuaderno nuevo. No puede ser nada viejo, ni folios sueltos. Tiene un simbolismo muy positivo, un cuaderno nuevo, ¿no? El empezar algo nuevo, empezando un cuaderno, siempre que empezábamos un cuaderno, por ejemplo, cuando éramos niños empezaba el curso, había ilusión, ¿no? Era algo nuevo. Y es lo que necesitamos, algo nuevo, un nuevo aprendizaje, ¿no? Empezar algo nuevo supone en sí un cambio de vida, realmente un cambio de vida. Tampoco vale el ordenador, de verdad, tampoco vale el ordenador. Yo sé que estamos en una era tecnológica, pero debería de ser nuestra propia letra lo que hubiéramos puesto en el cuaderno, ¿sí? Algo nuestro. El cuaderno al que solo tengamos acceso nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, pues en él vamos a escribir cómo nos sentimos primero con nuestra empresa, con nuestra ex empresa, evidentemente, con nuestro ex jefe o ex jefa, con nuestros ex compañeros, con nuestros ex colaboradores, con todos los ex que tengamos en nuestra vida en general. ¿De acuerdo? Y que nos hayan provocado la situación emocional que nos están provocando. Aquí no importa de verdad el tiempo que tomemos. Es un trabajo absolutamente necesario y, por tanto, es un trabajo necesariamente que debe de durar un cierto tiempo. Cuando terminemos esto, evidentemente lo que hay que hacer es leerlo. Y leyéndolo nos vamos a dar cuenta de lo inútil de verdad que es para nuestra situación actual dar poder al pasado. Darle poder a esa rabia. Darle horas y horas y horas de energía a la incomprensión y a la falta de fe. Ahora no nos sirve absolutamente para nada. Nos vamos a dar cuenta leyendo todo eso. Por tanto, primer ejercicio, escribir, leer y darse cuenta de lo inútil que es atarse a que si nuestro jefe ha sido un tal o un cual, o si hubiéramos actuado nosotros de una forma u otra, o si hubiera sucedido tal o cual situación, eso es pasado. Y el pasado, de momento, no puede volver a repetirse, salvo en las películas. Fijaros, y de verdad os lo digo porque lo he vivido, necesitamos construir futuro, porque no se puede volver hacia atrás, no se puede resolver lo que ya ha pasado, ¿de acuerdo? Volveríamos al mismo punto, evidentemente, como en el día de la marmota. Entonces hay que romper con ese pasado, romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pasado nos sujeta y no nos deja avanzar. Además, al hacerlo, nos vamos a sentir libres absolutamente de cargas, renovados, motivados y con auténticas ganas, de verdad, de ponernos en marcha. Realmente yo lo hice así, me quité, de verdad, os lo digo en serio, una auténtica losa de encima. Como espero que os podáis quitar vosotros una vez que vuestro pasado esté cerrado de esta manera, ¿no? Como se hace en coaching, yo comencé a partir desde el momento presente, desde mi situación presente, para construir el momento futuro que quería. No me fui para nada al pasado. Rompí con el pasado y mi situación hoy es esta, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación que quiero dentro de un tiempo? Esta otra. Así es como se hace en coaching y así es como
yo empecé a hacerlo. Haciendo esto, partiendo de esta situación presente para construir una situación futura, jamás regresas al pasado. Os lo digo en serio, jamás regresas al pasado. En ese proceso, fijaros, me di cuenta, además con la mente muchísimo más clara, después de haberme quitado encima esa losa emocional que os decía antes, que realmente lo que no sabía en general es, en realidad, vamos, es a lo que quería dedicarme. No lo sabía. Sinceramente, no lo sabía. No sabía en qué quería reinventarme. Y este es uno de los problemas fundamentales que tienen las personas cuando quieren cambiar de actividad, quieren reinventarse o quieren hacer cambios en general. No saben dónde quieren llegar. ¿Sí? Pues es curioso porque yo encima, incluso haciendo coaching, no lo sabía, ¿no? Pero fijaros, todo eso había sido producto de mi situación emocional, ¿no? Como puede ser producto de tu situación emocional en este momento, toda esa confusión, ¿no? Yo había mandado, no sé, como 30, 40, 50, no lo sé, muchos currículums, yo qué sé, a distintos trabajos, a distintas ofertas de empleo. Cuando yo repasé lo que había hecho, casi me da algo. De verdad, casi me da algo, porque estaba mandando solicitudes a perfiles que yo no cumplía. Si yo, en mi época de trabajo, hubiera recibido currículums así, hubieran ido, de verdad, a la papelera directamente. Así que me puse de nuevo a pensar algo muy importante que debemos de hacer y que debe de ocupar gran parte de nuestro trabajo ahora cuando queremos reinventarnos. Pensar. Y me di cuenta que, en realidad, no tenía un objetivo definido. En esa empresa mía donde yo soy el CEO, donde era el director general, que era yo mismo. O sea, en esa empresa no tenía un objetivo creado para buscar trabajo. No había aclarado el destino al cual tenía que llegar directamente. No sabía dónde tenía que ir. Yo estaba empleando el tiempo en intentar tener una nómina de nuevo, sin pensar si era adecuado o no era adecuado, si me ajustaba o no a puestos, dónde estaba mandando currículums. Es decir, no había pensado. Entré en pánico, la emoción me secuestró y huí hacia adelante. Es más, si yo hubiera decidido aprender coaching antes, pues no sé, probablemente, a lo mejor, al menos me hubiera planteado marcharme yo de la empresa incluso, ¿por qué no? Si había decidido aprenderlo es porque quería dedicarme a ello, ¿no? Más tarde, más temprano. ¿Por qué estaba enfocándome entonces, perdiendo tiempo y energías en una búsqueda sin sentido? ¿De acuerdo? Pues esa es la segunda clave que quiero ofreceros. Hay que definir un objetivo. Una vez que rompamos con el pasado, nos quitemos ese lastre emocional, tenemos que ponernos a trabajar y definir un objetivo. Y aquí llega la parte, como solemos decir los penelistas, la gente que nos dedicamos a la PNL, digital. Es decir, aquí lo que tenemos es que definir qué queremos. ¿Qué queremos? Esto es lo que estamos capacitados para hacer, lo que nos gusta, dónde nos gustaría trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, fijaros, entendedme esto que voy a decir. El desempleo puede ser una gran oportunidad. Y cuidado, entendedme lo que voy a decir. Porque nos permite, yo lo he visto con el tiempo, eso sí, es un poco ventajista, lo entiendo, ¿no? Pero nos permite rectificar, nos permite cambiar, nos permite modelar lo que queremos hacer con respecto a nuestra vida, con respecto a lo que antes incluso teníamos y, bueno, no estábamos a lo mejor demasiado contentos o demasiado a gusto con ello. Desde luego es una crisis, sin lugar a dudas. Probablemente de las peores que pueden surgir en el ámbito, en la vida, ¿no? Pero permite, a pesar de serlo, y dentro del problema que supone, poder rectificar y poner remedio a muchas cosas. Entre ellas, la definición de qué es lo que queremos realmente hacer en nuestra vida laboral. A propósito, esto me recuerda a un pequeño chiste que voy a contar muy, muy, muy rápidamente. Bueno, más que un chiste, es una anécdota, un sucedido, ¿no? Resulta que imaginar que hay una fiesta, estas fiestas que hacían en Marbella antes de la pandemia, estas cosas, una fiesta de obsequio árabe,
Y en medio de la fiesta, cuando está en el punto más álgido, llega el jeque con una maleta diciendo: tengo 1.000.000 de euros aquí para el que cruce la piscina de lado a lado. La fiesta era en torno a la piscina. Cruce la piscina de lado a lado, nadando. Claro, la gente se acercó inmediatamente a la piscina, $1.000.000, y de repente se acercó y vio que en la piscina había como 10 o 12 cocodrilos del Nilo, de estos de 6, 7 metros cada uno, nadando. Y claro, nadie se echaba a la piscina, como es lógico. Cuando de repente, cuando ya, bueno, iba a guardar la maleta el jeque, de repente alguien se echa al agua, empieza a sortear cocodrilos detrás con las fauces. Y a toda velocidad, la persona sale por el otro lado de la piscina. Evidentemente todo el mundo empieza a aplaudir, bueno, aquello se vuelve loco todo el mundo, y cuando llega el jeque con la maleta, bueno, aquí tienes tu 1.000.000 de euros. Bueno, pero antes de darte el dinero, cuéntanos cómo lo has hecho. Y entonces el otro se vuelve chorreando hacia el jeque y le dice: vale, yo te lo cuento, pero dime tú a mí quién ha sido el hijo de puta que me ha empujado. ¿De acuerdo? Bueno, este pequeño chiste. Igual tenemos una oportunidad precisamente por habernos empujado un hijo de puta, ¿vale? A veces, en el sentido que todos conocéis, ¿no? A veces necesitamos uno que nos empuje. ¿Y qué hacer para todo esto? Pues hay muchísimos medios, ¿no? Evidentemente estamos en una hora y no podemos explicar todos, pero sí que os voy a explicar uno que, bueno, pues a mí me llama particularmente la atención y que un poco, pues también tengo que deciros que es bastante interesante para poderlo trabajar. Se trata del Ikigai, algunos lo conoceréis, ¿de acuerdo? Fijaros, el Ikigai, veréis en esa diapositiva que tenéis ahí, veréis 4 círculos. 4 círculos que suponen lo que a ti te gusta hacer, lo que eres bueno haciendo, es decir, las habilidades que tienes, lo que las personas, el resto del mundo necesita, y, bueno, el mercado, es decir, lo que te pueden pagar por ello, ¿vale? Veréis que la confluencia de los círculos, según van haciendo intersecciones, bueno, pues van definiendo un cierto estado, ¿de acuerdo? Y su resultado. Lo que eres bueno haciendo con lo que te gusta hacer es tu pasión. Evidentemente, lo que te gusta hacer con el mundo de la comunidad necesita es lo que podríamos llamar misión. Lo que la comunidad necesita con lo que te puede pagar, pues es, evidentemente puede ser tu vocación, y lo que eres bueno haciendo y lo que te puede pagar puede constituir tu profesión. Pero cuidado, cuando empiezas a juntar 3 círculos en vez de 4, verás que si juntas, por ejemplo, los 3 de arriba, lo que te gusta hacer, lo que eres bueno haciendo y lo que el mundo y la comunidad necesita, verás que te falta el mercado, te falta quien te pueda pagar. Entonces vas a ser feliz, pero amigo, amiga, vas a ser pobre, ¿de acuerdo? Si coges los 3 de abajo, lo que eres bueno haciendo, el mercado, lo que te puede pagar, o sea, haces algo por lo que se te puede pagar o tienes un precio que se te puede pagar y además la comunidad lo necesita, es estupendo, pero te falta eso que te gusta hacer. Y entonces, sí, tendrás dinero, puedes tener dinero, pero será aburrido. En fin, verás que la mezcla de los 3, pues en otra ocasión, en otra parte es sin propósito y en otra parte incluso es el fracaso, es decir, lo que te gusta hacer, lo que el mundo y la comunidad necesita y lo que te puede pagar puede constituir un fracaso, porque ¿y si no eres bueno haciendo eso? ¿Te gusta ser coach, por ejemplo? Te puede pagar el mercado sin ningún problema y además el mundo y la comunidad necesita coaches, pero tú no sabes coaching. Fracaso. ¿De acuerdo? Bien, cuando juntas los 4 círculos, cuando juntas tu pasión, tu misión, tu profesión, tu vocación, lo que te gusta, lo que eres bueno haciendo, lo que el mundo y la comunidad necesita y lo que te puede pagar, encuentras eso que se denomina en la cultura japonesa como Ikigai, que sería un poco la definición de ese propósito ideal que nosotros podríamos buscar. ¿De acuerdo? Esto evidentemente, bueno, pues es el campo teórico, pero como campo teórico sí que es cierto que puede servir
para bueno, saber exactamente qué es lo que va a pasar después si te falta uno de esos 4 círculos. Evidentemente, compensando esos 4 círculos, puedes tener, evidentemente, un objetivo que sí que cumpla tus expectativas cuando te reinventes. ¿Sí? De todas maneras, para definir el objetivo en coaching, yo uso algunas técnicas concretas que obviamente pues, sería muy complicado que tú pudieras llevar a cabo si no estoy yo delante, como es lógico, como coach. Pero te voy a dar una receta que te puede valer siempre que seas honrado contigo mismo. Es una aproximación y como aproximación quiero dejarlo absolutamente claro, ¿de acuerdo? No es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? Pero es un ejercicio, primero, de toma de conciencia de lo que quieres y dónde estás, y segundo, un refuerzo de tus capacidades para ocuparte de tu propio futuro en el tiempo que viene, en el tiempo sucesivo, ¿de acuerdo? Se trata de establecer 3 fases en la fijación del objetivo. Y esto parte de algo que vimos, los que estuvisteis, a lo mejor coincidimos en el anterior webinar que di hace 2 semanas. Hablamos de un ejercicio de PNL que se llamaba Creatividad Disney, de Robert Dilts, y este sistema que os voy a explicar tiene que ver con esa creatividad Disney. Veréis, se trata de establecer 3 fases en la fijación del objetivo. La primera fase es la soñadora, la segunda fase es la realista y la tercera fase es la crítica. ¿Vale? Vamos a ver qué consiste muy rápidamente cada una de ellas. La primera es la soñadora. Como su propio nombre indica, una fase en la que hay que soñar. Soñar con lo que quieres. Y ahora os explicaré esto. Dirás, bueno, ya le ha salido a el gurú, el gurú de la autoayuda. Pues no. Este va a decir que los sueños se cumplen, etcétera. Bueno, pues no. Nada más lejos de la realidad, de verdad. Los sueños se cumplen, evidentemente, cuando tienes, disculpadme, que se estaba yendo la... Vale, cuando tienes un objetivo para cumplirlos y además trabajas con ello. Pero si no se tiene un sueño, es muy difícil establecer un objetivo. Un objetivo, digamos, evidentemente que cumpla con realmente lo que tú quieres y sobre todo que te resulte a ti todo lo motivador que te tiene que resultar para sacar de ti ese esfuerzo y esa energía que necesitas para alcanzarlo. Es que esto es muy importante. Esa condición de que eso resulte motivador en sí mismo es muy complicada establecerla a partir de algo que está con lógica, teñido de lógica. Atención a esto porque es importante. Si vamos a empezar en contraposición a un sueño que no tiene censuras por algo lógico, vamos a empezar ya con el punto de partida de ese objetivo recortado, incompleto. Y al final, tras pasar los filtros que vamos a pasar, porque tenemos que pasar filtros en el que vamos a recortarlo todavía más, al final se va a convertir en algo que, bueno, pues no va a cumplir nuestras expectativas. Es decir, nace herido, no nos va a motivar y nace herido de muerte. ¿De acuerdo? Un famoso coach que yo menciono siempre, llamado Joseph O'Connor, dice que el objetivo es un sueño con patas. Es decir, para él es un deseo al que le han dado bocaditos de realidad para bajarlo a la tierra. Así que, bueno, ¿por qué no soñar? ¿Por qué no ponerse a soñar? Pues vete a tu cuaderno nuevo y escribe tus sueños. Y sueña sin censura, repito, a nivel laboral y a nivel personal. No olvides incluir aquí todos los detalles posibles. La empresa donde quieres trabajar o el tipo de negocio que quieres poner en marcha, la ciudad donde quieres vivir, el puesto, el sueldo, cómo tiene que ser donde trabajes, el horario, todo. Es un sueño, no tiene censuras. Quiero que hagas ese ejercicio, ¿de acuerdo? Eso a nivel laboral. Y a nivel personal puedes hacer lo mismo si tu objetivo, por ejemplo, es vivir en un sitio concreto, tener eso que deseas tener, que tú sabes, contribuir a la causa que quieras contribuir, disfrutar de más tiempo libre. Lo dicho, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y es fundamental que no te cortes. Repito, y no me cansaré de repetirlo, estás soñando, es un sueño. No caigas en la trampa de corregir ese sueño, porque entonces no es un sueño, es algo recortado y lo vas de nuevo a recortar. Recuerda que un sueño no tiene ningún tipo de censuras. La segunda fase es cuando entra en juego tu realista.
esta fase es igual de importante. Las tres lo son realmente, ¿no? La fase realista consiste en analizar qué es lo que necesitamos para cumplir ese sueño. Es una fase muy metódica, ¿vale? ¿Qué te hace falta para llegar hasta ahí? Definirlo y anotarlo. ¿Bien? En coaching hacemos la mayor parte del trabajo aquí, en esta fase. Te voy a explicar un poco cómo puedes hacer tú una buena aproximación a este detalle. Vuelve a lo que has escrito sobre tu sueño y transfórmalo en una lista de requerimientos. ¿Vale? Es decir, analízalo de nuevo y escribe qué necesitarías, qué capacidades, qué habilidades, qué recursos, qué actitudes debería poseer una persona cualquiera para cumplirlo. Mejor si lo haces desde fuera, en tercera persona, como te he dicho antes, y no analizas de momento qué necesitas tú. Es decir, ¿qué características debería poseer una persona cualquiera para cumplir eso que es tu sueño? ¿Vale? Todo lo que se te ocurra, aquí barra libre. ¿Eh? Es decir, hazlo siempre, repito, en tercera persona, como si fuese para un amigo tuyo, por ejemplo, una amiga tuya. ¿De acuerdo? Aquí no te lo tengo ni que decir. Es tremendamente necesaria la honradez. ¿De acuerdo? No te lo tengo ni que decir, pero te lo repito porque se pueden tener tentaciones de engañarse y entonces esto no sirve para nada. Si no pones todos los requerimientos para eso que tú quieres, por adaptarlo a lo que ya tienes, pues no va a servirte. Sencillamente. Una vez que tengas esa lista, yo te aconsejo que te tomes todo el tiempo que necesites aquí. ¿De acuerdo? Que lo dejes reposar y vuelve las veces que sean necesarias. ¿Mm? Una vez que has hecho esto, dejarlo reposar, tienes que seguir con la honradez y autoevaluarte. Y autoevaluarte quiere decir, ¿tienes tú las capacidades necesarias? Ojo, ojo, en la medida que se necesitan tener para tu sueño, porque no es lo mismo, digo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Tener un grado alto de alemán, que saber entenderse simplemente a nivel conversación en alemán. O sea, no es lo mismo un alemán técnico que, ¿de acuerdo? ¿Tienes tú las capacidades necesarias en la medida que se necesitan, las habilidades? Muy importante, ¿tienes la actitud? Siempre en función de la magnitud de lo que has soñado. Siempre en función de la magnitud de lo que has soñado. No es lo mismo soñar con tener un blog de cocina que ser el CEO de una multinacional. Cuidado. ¿Vale? Cuidado que esta es la fase más puñetera en la que tendemos a lo mismo que cuando no usamos el sueño para el objetivo, es decir, recortar nuestro capital de recursos internos. Ay, nosotros no somos así, nosotros, ay, yo no voy a dar de sí más, yo no voy a llegar a esto. Igual que no debes de engañarte y pensar que lo cumples, también debes de intentar ser lo más objetiva o objetivo posible. Es decir, tampoco te quites valor y pienses que tú, por ejemplo, no puedes llegar a tener capacidad de liderazgo o negociación. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Vale, pues tómate el tiempo que necesites, repito, muy importante, tómate el tiempo que necesites. Busca en tu mente incluso recuerdos pasados donde hayas demostrado esas habilidades, donde tengas frescas esas habilidades. Analiza todo profundamente y al lado de cada requerimiento escribe qué nivel tienes. ¿Lo tengo? ¿Me falta algo o no tengo nada de esto? ¿De acuerdo? Esos pueden ser tus 3 niveles o los que tú quieras. Para lo que tengas perfecto y para lo que te falta, para lo que tengas, estupendo, perfecto, quería decir. Y para lo que te falta o no tengas nada, pues analiza qué necesitas. ¿Necesitas más formación? ¿Necesitas más experiencia? ¿Que suceda o que exista una circunstancia determinada? Pues, por favor, sé meticuloso o meticulosa y no dejes en absoluto nada al azar. Es muy importante que hagas eso, que no dejes en absoluto nada al azar. Ahora te toca una fase un poco más compleja, donde, la honradez debe ser total. Fíjate, plántate delante del cuaderno y piensa en el tiempo en el que quieres cumplir ese sueño. Aquí la honradez debe ser máxima, transparente, absoluta.
en función del tiempo, para lo que necesitas, para eso que necesitas tener, que todavía no tienes, en función de ese tiempo, puedes procurártelo en ese tiempo. Es decir, todo eso que necesitas, puedes conseguirlo en ese tiempo. O pueden suceder o darse las circunstancias que tienen que darse para que todo eso funcione en ese tiempo concreto que tú has dado, que tú has dicho. ¿Mm? Cuidado con esto, cuidado con esto. Suele suceder que o ponemos expectativas muy optimistas y el tiempo es muy corto y realmente no hacemos este análisis y luego ese tiempo que nos damos se ha pasado y hay cosas que todavía no hemos hecho. O suele suceder todo lo contrario, que alargamos el tiempo y de alguna manera no estamos motivados tampoco para cumplir esas necesarias tareas que hay que hacer. ¿Sí? ¿Vale? Anota todo esto y comparas. Puedes llegar a observar que hay cosas de tu sueño que en el tiempo que tú necesitas no pueden llevarse a cabo. O cosas que, al no depender mayoritariamente de ti, o mayormente de ti, pues no pueden ser posibles incluso. Ahí es donde tienes que empezar a ponerle patas al sueño, bajarlo a tierra. Esos recortes sí son producto del análisis y no de esa lógica que puedes haber tenido sin haber soñado cuando empiezas a plantearte un objetivo que puede ser muchísimo más restrictiva. ¿De acuerdo? Estás empezando a construir un objetivo. Un objetivo. Aquí entra algo muy importante. Una vez hecho el análisis, vuelve a repasar el objetivo y hazte 5 preguntas. 5 preguntas. Vamos a entrar en la fase del crítico. ¿El objetivo es específico? Es decir, ¿está enunciado de forma concreta y de forma definida? ¿Tu objetivo se puede medir? Es decir, ¿puedes establecer fases o etapas sucesivas en las que puedas comprobar si estás en el buen camino o no estás en el buen camino? ¿Puedes alcanzarlo? Es decir, ¿está a tu alcance y con los medios de que dispones en ese momento o los que te puedes procurar, los que te puedes conseguir? Esto sí hemos hecho bien el análisis de requerimientos y si estamos capacitados o no para cumplirlos, va a ser simplemente una mera comprobación, evidentemente. ¿Vale? Luego, es realista. Cuidado, esto es, las circunstancias actuales o futuras, el entorno, la situación, no sé, la evolución técnica, por ejemplo. Aquí llega el momento de hacerse preguntas. ¿Permiten obtenerlo en el tiempo que tú has previsto? Lo que hablábamos antes del alemán, si no tengo ni idea, es difícil en 3 meses aprender alemán. Si yo me he marcado 3 meses de tiempo. Y también, cuidado, ojo con el objetivo ese de viajar a Marte. Yo quiero viajar a Marte. Todavía no sabemos siquiera si pueden ir vuelos tripulados. Aquí también la técnica es importante. ¿De acuerdo? Y por último, ¿tiene un tiempo concreto para su ejecución? El tiempo, siempre el tiempo. ¿Está definido cuándo empieza y cuándo acaba? Este es el análisis que tienes que hacer, que denominamos frecuentemente con ese acrónimo que tenéis ahí delante, que se llama SMART. Específico, medible, alcanzable, realista en un tiempo. Aquí empieza la segunda parte de la fase del crítico, que responde a la pregunta, una vez que tenemos hecho esto, la segunda fase, ¿de acuerdo? Que responde a qué pregunta, ¿qué puede salir mal? Y aquí es donde se demuestra de verdad nuestra verdadera madurez si hemos hecho un análisis correcto, ¿vale? Ser crítico no significa echar por tierra el trabajo que has hecho, poniéndote ahora, en este momento, cuando eres crítico, imaginar barreras y problemas imposibles, que se suele hacer también. Pero tampoco evaluando que puede salir mal de forma ligera y minimizando riesgos. Significa ser objetivo, no cometas el error de dejarte engañar por ti mismo o por ti misma, ¿vale? Se trata de analizar qué amenazas pueden existir a lo largo del tiempo, esas amenazas que te pueden complicar la existencia y tener a mano los planes B, ya sabes, el plan B, el famoso plan B, o incluso un plan C o un plan D. Por ejemplo, si dependes de un crédito que te conceda el banco para poner en marcha lo que quieres al 100%, ya directamente, tienes que contar con la posibilidad de que el banco no te lo conceda.
o no te conceda la cantidad de dinero que necesitas. Así que entonces debes de tener previsto movimientos alternativos por si eso sucede. ¿Vale? Por ejemplo, pues empezar tu negocio de forma más modesta, no al 100%, y ir progresivamente capitalizándote, o pedir parte de ese préstamo a un familiar, etcétera. Es decir, tener planes alternativos para no quedarnos bloqueados, evidentemente. Los planes, contra mejor están hechos, más flexibles tienen que ser y más alternativas tienen que tener. ¿Sí? Pregúntate por el tiempo que debes invertir y si puedes hacerlo. Si para ti es asumible. ¿En qué van a afectar tus decisiones a tu entorno? Es muy importante. A las personas que tienes a tu lado. Si algo que debes hacer porque es necesario para dar el siguiente paso, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar si fallas? ¿Qué es lo que va a pasar si fallas? ¿Qué es lo que no depende de ti completamente? ¿Cómo puedes solucionarlo? Todas esas cosas. Todo esto hay que pensarlo. Como ves, esta fase requiere mucho tiempo, requiere foco, requiere análisis. Te he dicho antes que es una fase que la gente que conocemos PNL llamamos muy digital, muy sistemática. Y sí que requiere una gran capacidad de compromiso personal y de una cosa muy importante que se llama autoconocimiento. Y como siempre, si comprobáis que estáis bloqueados o estáis enredados en lo mismo, en un bucle, mi pequeño consejo es que pidáis ayuda para el proceso. El pedir ayuda, al contrario de indicar debilidad, que muchas personas piensan que indica debilidad, indica todo lo contrario, inteligencia, indica fortaleza. El tiempo ahora es un factor crítico de vuestro éxito. ¿De acuerdo? Y dejar pasar el tiempo sin ayuda puede condenar esa reinvención personal o profesional. En resumidas cuentas, tienes que ir adecuando los requerimientos para que tu sueño, o los requerimientos, mejor dicho, que te exige tu sueño a los que tú puedes cumplir. En el tiempo que pretendes lograrlo y preguntarte además qué puede salir mal de todo ello. Esto es modificar el sueño. Esto significa modificar el sueño con todos esos condicionantes, dándole forma y adaptándolo a algo que sea real y alcanzable. Y ya una vez que tenemos definido el objetivo, bueno, pues ¿qué hacemos para empezar a trabajar en ello? Pues primero establecer qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer para conseguirlo en el tiempo que hemos previsto. Sigo insistiendo en el tiempo porque es la variable de la cual depende todo. ¿De acuerdo? Eso se llama en castellano, lo que he dicho antes, qué hacemos para empezar a trabajar en ello, qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, hacer un plan. Se llama en castellano, ¿de acuerdo? Simple y llanamente, hacer un plan. Un plan con todo lo necesario para llegar al objetivo. ¿Qué recursos vas a emplear? ¿Cuáles tienes que procurarte? ¿Y cómo y cuándo lo vas a chequear mientras estás ejecutando ese plan para saber si va bien o no va bien? No sé si has hecho, no sé si has hecho alguna vez un plan en tu trabajo. Un plan de marketing, de ventas, un plan financiero, o si lo has hecho para otra actividad, por ejemplo, un plan de dieta, un plan para una excursión con la familia. En resumidas cuentas, si has planificado alguna vez algo, aunque sea una comida familiar, ¿no? El proceso es el mismo que en todo esto. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Vale? No os comáis el tarro, de verdad, no os comáis el tarro, no os comáis la cabeza, no le deis muchas vueltas, es ese proceso. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Eso con el nivel de detalle que necesites es lo que debe de figurar en ese plan, ¿de acuerdo? No debemos complicarnos la cabeza con cosas grandilocuentes. Es muy conveniente que lo hagas por escrito, eso sí, con la posibilidad de que lo puedas revisar frecuentemente, ¿no? Si tienes espacio en tu casa o en tu lugar de trabajo, hay una cosa que funciona muy bien que es probar con post-it de diferentes colores para las diferentes tareas, las gestiones o lo que sea que tengas que hacer, ¿vale? Si eres una persona, por ejemplo, muy visual, pues va a ser ideal para ti. Si eres auditivo digital, como decimos en PNL, pues también, porque te va a permitir dividirlo en los pasos lógicos que necesites. Y si eres kinestésico y entiendes más de lo que son sensaciones y emociones, pues también. También te vendrá muy bien,
Porque el simple hecho de ver cómo se van cumpliendo los pasos del plan te va a motivar, ¿eh? Te va a llenar de energía y además de buenas sensaciones sobre que estás en el buen camino. O sea, que este plan sirve para prácticamente todo el mundo. Si este plan es a medio plazo, estamos hablando de 6 meses a 1 año, o a largo plazo, más de 1 año, ¿vale? Pongamos esos plazos de tiempo. Es interesante que lo dividáis en partes más pequeñas. Esto, además de tener un efecto muy motivador, permite trabajar con muchas menos cosas en la cabeza y de forma mucho más concreta. Trabajad con hitos, hitos que haya que cumplir para pasar al siguiente e ir haciendo correcciones sobre esos hitos, ¿vale? Es como los antiguos navegantes. Ahora hay GPS, pero antes los antiguos navegantes, para hacer grandes rutas, lo que iban es ir de etapa en etapa, es decir, las marcaban en las cartas de navegación, en los mapas, y medían constantemente la latitud y la longitud a base de cartas y de brújulas, ¿no? Que es como se hacían las travesías. Es exactamente eso lo que os propongo, cuando el plan sea largo en el tiempo, que vayáis troceándolo y que vayáis comprobándolo a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, ya está hecho el plan, ¿no? Bueno, pues pero hay que empezarlo, hay que empezarlo, ¿no? Hay que empezar a moverse, ¿no? Pues aquí llega la tercera clave que os quería contar y esto es muy simple, muy simple. La tercera clave lo que consiste es ponerse en acción. Ponerse en acción es uno de los fundamentos del coaching. Es tan simple, tan simple, tan simple, tan simple que a menudo se olvida. Fijaros, a menudo se olvida. Los humanos corremos el riesgo de tener todo preparado, todo a punto, haber hecho un trabajo descomunal y no haber definido ni siquiera un día para empezar. Eso que hemos preparado. Parecerá mentira, ¿eh? Pero yo conozco muchos casos, por eso os lo digo. Clientes en una sesión de coaching que te cuentan planes fantásticos, tú te maravillas, incluso dices, bueno, hombre, has hecho un notable trabajo de análisis y cuando les preguntas, ¿y cuándo vas a empezar a hacer esto que has dicho y qué vas a hacer al principio? Se te quedan mirando, pasmados, y te dicen, bueno, ya, ¿no? ¿Vale? Empezaré ya, ¿no? Os confieso que yo fui uno de esos clientes antes de vivirlo, a la inversa como coach. En una sesión en la que yo era ese cliente me quedé pasmado igual que ellos. Más que por no esperar la pregunta, porque no supe qué contestar. Os confieso que hubiera dicho mañana mismo, pero en ese momento, ya habiendo interiorizado eso de ser honesto y honrado conmigo mismo, no lo dije porque no estaba seguro, simplemente. Así que lo que me salió fue, pues no sé, creo que tendré que ver cuándo puedo empezar, ¿no? Pues no sé, miraré mi agenda y yo pensaba, bueno, en ese momento digo, ya verás tú, se va a reír el coach. Pero lo que, en vez de reírse, solo fue una sonrisa de complacencia, ¿no? De estas sonrisitas beatíficas, me dijo, bien, vale, vas por el buen camino. Pues debo confesar que mi pasmo aumentó. Por el buen camino, pero ¿qué dice este tío, no? Pero así es, porque el éxito, y lo olvidamos muy frecuentemente, pasa por no saber exactamente cuándo debes de empezar a aplicar el plan que has diseñado. Cuándo vas a tener que la energía y los recursos, perdón. Cuando realmente no vas a tener nada que distraiga tu atención, tu foco, para comenzar tu plan al 100%. ¿Sí? El plan, de verdad, no está completo si no se indica en el mismo el día que vas a empezar, con la primera tarea que vas a tener que hacer. Un plan sin más, con eso se convierte en un plan de acción. Es decir, es un documento donde se recoge el inicio, el destino, la duración de los puntos intermedios, los caminos alternativos y qué va a durar, cuánto va a durar esa travesía que nos va a acercar a la meta. Esa es nuestra carta de navegación para llegar a buen puerto. Bueno, tenemos la carta de navegación para nuestra travesía, pero falta una cosa. Sería la cuarta clave, pero realmente, bueno, no es una clave, ¿no? Porque en sí es como el pegamento que une todo, no es exactamente una clave. En realidad, si en lo que hemos trabajado previamente es en la carta de navegación, lo que nos queda por hacer la travesía es eso, la brújula, lo que estáis pensando, la brújula. Y esa brújula
en esa brújula se tiene el nombre que tú quieras, ¿no? Juan, Pedro, Marta, Ana, el que tú tengas, da igual. ¿Y qué es necesario para que esa brújula de Pedro, Marta, Juan, Ana, la brújula propia nuestra, funcione? Pues que su mecanismo esté perfectamente equilibrado. Equilibrio, esa es la palabra. Equilibrio es lo que da sentido a todo esto y es la amalgama y el pegamento que te decía antes que une todo. Esa es la cuarta clave, entre comillas, ¿no? Se junta con la primera y cierra el círculo. ¿Os acordáis que en la primera decíamos que había que olvidar el pasado? Había que dejar el pasado para empezar limpio de emociones, ¿no? Hay que considerar, pues eso, que una vez que el barco echa a andar, va a haber tormentas, va a haber calma chicha, mal en calma chicha, sin viento alguno. Habrá que pasar días y días y días viendo lo mismo, agua, agua, agua. En el caso del barco, ¿no? En nuestro caso que las cosas no cambian. E incluso puede que tengamos que sofocar algún motín que amenace con abandonar el barco y dejarlo a la deriva. Y voy a dejar de compartir pantalla. En efecto, el equilibrio emocional en el tiempo que dura el proceso es vital. Conservar la autoconfianza, tu motivación, tu resiliencia y, en definitiva, conservar tus capacidades al máximo, al 200%. Y evidentemente yo creo que eres perfectamente capaz de sacar de ti mismo o de ti mismo todos esos recursos, todas esas herramientas que te van a permitir autogestionar tus emociones y toda tu energía interior. Todos los coaches, bueno, pues de alguna manera tenemos ese principio básico escrito a fuego en nuestras meninges, ¿no? Y los que además conocemos la PNL, los PNListas, practicamos PNL, tenemos una creencia que forma parte de una de las 9 creencias de sabiduría, uno de los fundamentos de la PNL, que dice respeto. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir respeto para la PNL, para nuestras creencias de sabiduría? Que cualquier persona tiene los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que quiera hacer. Pero amigos, amigas, somos humanos, y como somos humanos a veces necesitamos ayuda. Antes lo he dicho y vuelvo a recalcarlo. Pedir ayuda no te hace más débil, te hace más inteligente. Es extremadamente difícil la reinvención sin un equilibrio emocional o energético adecuado. Yo diría que es imposible y de eso también pues, me di cuenta cuando llevaba un tiempo, en 2009, dando vueltas sobre mí mismo. Yo perdí 6 meses y muchísima energía. Por supuesto, el estrés me consumió mucho en ese periodo. Y lo que pretendo es que a ti no te pase lo mismo que me pasó a mí, ¿de acuerdo? Que sufras eso que yo sufrí. Pretendo que no te pase. Así que, por favor, vuelve a sacar esa honradez contigo misma, contigo mismo, que seguramente durante este webinar has pensado en cultivar, ha calado un poquito en ti, ¿no? De una vez por todas, además, y dejarte de excusas. Y pregúntate si puedes hacerlo sola, si puedes hacerlo solo. La respuesta es única y exclusivamente tuya. Y, por supuesto, tu decisión. ¿De acuerdo? Si tu decisión es pedir ayuda en el proceso, puedes escribirme a mi correo personal. Antes lo he puesto, ahora lo voy a volver a poner al final, compartido. Yo personalmente, por supuesto, te atenderé para explicarte todo lo que quieras saber, con total transparencia. Y no podría ser de otra manera, porque si empezamos a trabajar, evidentemente lo haremos bajo el paraguas de la confianza, porque es imposible hacerlo de otro modo. Y luego, después de eso, tranquilamente tomarás tu decisión. Y si esa decisión implica que trabajemos juntos en tu reinvención, yo me sentiré muy feliz, muy honrado, de verdad, de poder acompañarte en ese proceso. ¿De acuerdo? Pues, bueno, hemos llegado al final. Espero que saquéis el máximo provecho de esto y que, obviamente, venga lo que venga y aparezca lo que aparezca ahora,
bueno, pues que podamos de alguna forma volver otra vez a ser, y con eso me despido un poco con una frase de Alex Rovira, que empleo mucho y que escuché en el año 2009 y que se ha convertido un poco en un mantra para mí, ¿no? Fijaros, en una conferencia que le vi dijo, superar una crisis no es volver a tener, sino conseguir ser, ¿vale? Con eso nos quedamos. Me alegro, muchísimas gracias por haber estado, y espero que podáis ser todos, ¿de acuerdo? Hasta pronto, nos vemos.